El padre es tan importante para la vida del hijo varón que aun si no lo llegara a conocer, dejará en la personalidad del hijo una serie de idealizaciones, dudas y añoranzas. ¿Cómo le afecta al hijo varón el haber sido abandonado por el padre? ¿Qué imagen de sí mismo creará el hijo cuyo padre estuvo ausente? Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿cómo le afecta a un hijo crecer sin padre? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, cómo le afecta a un hijo la ausencia de su padre, a un hijo varón, porque hemos hablado mucho de las niñas y de las mamás y la relación de las niñas con las mamás, pero ahora queremos enfocarnos en esto que tiene que ver con los papás. ¿Qué pasa cuando un papá no está presente, por las razones que sean? ¿Qué pasa con ese hijo que está creciendo sin esa figura, sin ese ejemplo? Él cómo se desarrolla el día de mañana, él cómo va a ser a su vez papá, cómo se va a parar como hombre, cuáles van a ser sus reacciones cuando no estuvo su papá presente. De eso queremos platicar el día de hoy, así es que bueno, pues quédate con nosotros porque este programa va a estar muy, muy interesante. Es un tema novedoso como lo estás viendo, pero es un tema que pues bueno, nos preocupa a todos y a todas. Así es que quédate con nosotros. Y bueno, para empezar este programa quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Es justamente el caso de un hombre que creció sin su papá. Vamos a verlo. Mi nombre es Roberto Guevara y está conformada mi familia por mi mamá, mi hermana y yo. Crecer sin la figura paterna para mí no fue a su vez tan difícil, porque en su momento mi mamá llevaba lo que es la cobertura de ser padre y madre a la vez y nos enseñó los valores y los principios. A los 4 o 5 años mi mamá nos comentó, nos explicó la situación de que mi papá no pudo estar con nosotros, ya con base a que él en su momento tuvo dificultades con ella en su relación, no quería una estabilidad con ella, todavía no sabía lo que quería y nunca nos negó el conocerlo, jamás. Mi etapa en la primaria fue cuando veía con mis compañeros que llevaban el Día del Padre a sus papás y lógicamente uno no podía llevarlo. Y pues en su momento mi mamá era la que hacía la cobertura, o en su momento cuando podía mi abuelo, el que se presentaba en esos festivales o en esos eventos. Yo conozco a mi papá por medio de las fotografías nada más. No tengo físico el gusto de conocerlo y pues yo creo que no me sorprendería verlo. Si lo tuviera de frente lo trataría como cualquier persona, porque no tengo un sentimiento hacia esa persona como si lo hubiera tenido desde chico. No hay reclamos, no hay ningún reproche, al contrario, en su momento yo creo que tuvo sus motivos por no estar con nosotros. Gracias a Dios en esta situación mi mamá trató y supo llevar esta situación hasta donde pudo, nos sacó adelante y siempre nos contó desde pequeños la situación con él. No es difícil crecer sin una figura paterna, porque en su momento con los valores y los principios que te llegase a dar tu mamá, yo con esos principios y el apoyo un poco de la familia cercana, te conlleva a crecer, a estar a donde uno quiere estar. Yo me siento bien conmigo mismo, con mi persona, tengo 30 años, he estado bien con mi mamá, con la sociedad y no me siento mal de no tener una figura paterna. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Como escuchaste, este hombre nos platica que, bueno, él crece sin la figura paterna. Y bueno, pues de eso vamos a platicar, como te dije, el día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro público. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. En un momentito más me voy a ir allá con ustedes para escuchar también sus voces que son tan importantes para nosotros. Y también le doy los buenos días a Mauro Vargas Urías. Él es psicólogo y psicoterapeuta gestal.
¿Cómo estás, Mauro? Muchas gracias, Cristina. Qué gusto tenerte Contento por de aquí. estar acá con tu audiencia y pues con toda la disposición para compartir. Claro, gracias por estar aquí. También está con nosotros Marco Eduardo Murueta. Él es terapeuta y presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Cristina? Buenos días, Buenos muy bien. días, bienvenido. Listos para empezar. Perfecto, muchísimas gracias. También está con nosotros Francisco Cervantes Islas. Él es psicólogo y constelador familiar y es director de Corazonar, abriendo senderos hacia la reconciliación AC. ¿Cómo estás? Gracias, Cristina. Un honor estar aquí y muy agradecido. Bienvenido. Y también está con nosotros Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti AC. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Cris, muy bien, muchas gracias. Qué Con un gusto. tema tan interesante, tan apasionante y necesario además Sí, de ¿verdad? abordarlo y de meterlo. abordarlo. Es un tema que has trabajado tú, Sí. ahorita que me estoy acordando, Sí, claro así que es. sí. Y bueno, sí, muy interesante. Y bueno, ahora tenemos a 4 hombres de este lado del panel platicando justamente sobre este tema que tiene que ver con los hombres. Pero antes de eso, le doy los buenos días a Sandy. Sandy, ¿cómo estás? Muy Buenos bien, días. muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos han escrito. Lo invito a que nos llame o nos mande algún mensaje a través de las redes sociales. Nos han escrito, por ejemplo, Melissa Santana dice, en mi caso es mejor que mis hijos estén sin su padre a que estén con él. Hay de padres a padres. Enelkia Siul nos dice, yo tengo un niño de 9 años, su papá y yo nos separamos cuando tenía 2. ¿Y qué puedo hacer? Porque ahora él ha empezado a verlo nuevamente, pero ha estado muy grosero en la escuela y en mi casa se porta muy rebelde. Este tipo de comentarios ya nos están llegando, Cris. También Roxana nos dice, yo creo que sí afecta el crecer sin padre. Algunas mamás dicen que pueden ser madre y padre al mismo tiempo, pero creo que no es así. Creo que es difícil, es lo que ella opina. Ceci García dice, a mi hijo y mi nuera se separaron y está habiendo problemas, hay una relación difícil. Hilda Knight también ya nos escribió, Consuelo López, muchísimas gracias. Y Carlos Cifuentes nos deja esta pregunta. Mi padre, se podría decir que mi padre me abandonó cuando yo tenía 13 años, sé que está vivo, pero no lo he visto. ¿Y cómo podría afectarme esto? Ahora tengo 20 años y los primeros 3 años de su ausencia yo buscaba y veía figuras paternas en padres, en maestros y amigos mayores. Oye, pues qué interesante escuchar todas esas voces porque justamente son las voces que nos van a dar como la orientación de hacia dónde queremos platicar en este programa. Pero bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, buenos días a todos. ¿Y qué opinan de este testimonio que acabamos de ver? Y sobre todo esto, bueno, ¿cuáles son los valores que se supone o que nosotros creemos como sociedad que los padres deben de inculcarle o son el ejemplo para los hijos varones? Claro, me parece que yo empezaría que cada quien somos nuestra historia, ¿sí? Y entonces a mí me gustaría como mirar si vamos a ver al padre si está o no, y de dónde viene él, y qué pasó con nuestro padre. Porque yo creo que la situación importante sería tener la mayor comprensión posible. Porque vamos a actuar, creo yo, en la manera en cómo interpretamos cómo nos va en la vida. Y si mi interpretación es como positiva, agradable, dice, bueno, pues no pudo estar, no tengo rencores, entonces desde ahí se puede venir nuestro devenir. Pero si nuestra interpretación, nuestra sensación, nuestra comprensión sobre la ausencia o no de papá es otra, entonces vamos a ser casi producto de estas interpretaciones, comprensiones y sentimientos. O sea, mi manera de concebir influye en mi manera de sentir, ¿sí? Ahora bien, obviamente, pues las cosas de los padres, y aquí hay especialistas que nos pueden decir que los varones, pues no nos distinguimos por la cercanía, el afecto, el compromiso. Y es posible que repitamos patrones, ¿sí? Si es que no estamos conscientes, sensibilizados de esto. Es decir, si yo he vivido mi infancia con mi padre, pues fue como terrible, o tuve en ausencias, o no he resuelto qué pasó con mi padre, es posible que mi manera de ser con mis hijos pueda ser dura, fría, más o menos como a mí me pasó. Pero eso no tiene por qué ser así. Si yo reviso qué pasó con mi padre, cuál fue su historia, por qué estuvo o no, yo puedo como deshacerme de esa memoria, de esa herencia, de esos genes, de esas como implicaciones que uno tiene, ¿sí? Y decir, bueno,
esto ya ha sido suficiente, esto fue muy duro, yo no lo quiero para los demás. Entonces, aún no estando, podemos tener una vida muy satisfactoria dependiendo de cómo analicemos. De cómo analicemos y bueno, sobre todo si es que lo asumo, ¿no? Tengo la conciencia y lo trabajo, pero no todo el mundo lo hace eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede, por favor? Mira, me gustaría colocar primero como una noción general, una definición de lo que significa ser padre en un contexto como el mexicano, ¿no? Que básicamente desde el enfoque que nosotros lo manejamos implica entender el contexto, la situación de la persona como tal y a la vez el vínculo que se genera con el hijo, la hija en su desarrollo, ¿no? Y el ser padre va generando, es un proceso que implica transformaciones tanto en mí como en mi hija o en mi hijo, según lo que haya procreado, y tiene esas dimensiones, la biológica, ¿no? la idea, la cuestión de procrear, la cuestión social, que implica promover el desarrollo de mi hijo, de mi hija, y en este caso concreto de hablar del hijo, de la relación padre-hijo, sí una connotación que tiene que ver con todo un andamiaje cultural que le transmitimos, sea por presencia o por ausencia, a nuestra descendencia. Entonces, desde ahí hay una base pues, que tiene muchos factores que van conjuntándose o que van conjugándose a lo largo del desarrollo de las vidas. Elementos que tienen que ver en qué momento fui padre, ¿no? O sea, si fui padre joven, ya maduro, en qué etapa de mi ciclo vital pues, lo fui. Cuántos hijos tuve, qué tipo de posición económica, de condición tengo para poder estar o no en esa lógica de paternaje. Para nosotros ha sido importante acuñar una noción que nos parece significativa a la hora de ejercer esa paternidad, pues, ¿no? Que sería la paternidad integral, ¿no? Esta lógica de que no solamente vengo o procreo y acompaño en la proveeduría o en la provención, sino realmente estar en una lógica más holística. También acompañar el proceso de desarrollo de mi hijo, de mi hija, estar ahí para aspectos que tienen que ver con afectividad, de relacionarse, de modelar lógicas constructivas, propositivas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la enseñanza de valores, como decías hace rato, pues, ¿no? Ahora, no siempre es posible. Claro, esa es como, digamos, la propuesta que, bueno, me parece hasta esperable que ustedes como panelistas la pongan, ¿no? Pero realmente, socialmente hablando, o sea, ¿cuál es la postura que se espera del papá? Y no siempre, pues, está esta idea de que voy a ser un papá holístico o un papá presente o una nueva paternidad. Eso no es lo común, Miguel Ángel, No, lo sabemos. mira, yo digo, trabajo mucho con padres de familia, con niños. Y lo que yo he entendido a lo largo del tiempo es que hay una especie como de inmadurez en general en los varones. De pronto encuentro muchos papás que son niños, es más que son hijos de la mujer, ¿no? De la pareja. De la pareja, Sí. sí, de la pareja. Entonces creo que de ahí parte mucho. Y tiene que ver también mucho con un rol femenino, en donde estas mamás, en la cápsula que el muchacho decía, es que no lo necesité. A mí me parece que hay una negación de la realidad terrible, porque claro que lo necesitas. Es mucho más sencillo cuando hay una mamá y un papá criando a un ser humano que cuando está una mamá solita, haciéndose cargo de una serie de responsabilidades que por supuesto le van a desgastar, que por supuesto le van a implicar como un compromiso mayor, que le va a quitar tiempo. Yo he dicho muchas veces esto de que dicen, yo prefiero dar calidad más que cantidad. Para mí eso es una verdadera payasada, porque en la cosa que tú eres exitoso cuando le dedicas calidad y cantidad de tiempo. Claro. Y un hijo requiere calidad y cantidad de tiempo. Y si lo hace solo el papá o si lo hace sola la mamá, es muy difícil. Claro. Ahora, están los hombres que son papás, que están presentes, que aportan, pero que de pronto el trabajo, justo porque nos interesa mucho lo material, esta parte no sé si es desde la testosterona, de conquistar, de dominar, de estar en Las Vegas, no sé, en los viajes, en los juegos modernos, nos lleva a meternos muchísimo al trabajo. Pero entonces priorizamos esto material por los hijos. Y el mensaje que le doy a mi hijo es, aquí está el aparato, pero tú no eres tan importante como el aparato. Porque de pronto prefiero comprarte un aparato que no trabajar tanto y estar tirado en el suelo contigo, divirtiéndome, Claro. conectándome contigo. Oye, fíjate que algo interesante que acabas de decir y que Mauro aquí secundó, dice, bueno, es que eso es cultural.
¿no? O sea, no es que realmente los hombres por la testosterona, perdón, ya hasta lo dije mal, estén en esa actitud. Más bien tiene que ver con que se lo estamos permitiendo socialmente hablando. Sí, por O sea, supuesto. porque hasta decimos, lo entendemos, ¿no? Si el papá de repente se pasa todas las tardes trabajando o se pasa ausente, hay muchas personas, mujeres, hombres, niños, adultos que lo justifican. Sí. Miguel Ángel, eso es real, ¿no? Sí. Pero a ver, antes de que pasemos, por favor, por allá, quiero que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del papá? Vamos a ver qué nos dijeron. El papel del padre en la familia es guiar, es educar, es formar y bueno, por supuesto con el ejemplo. Yo creo que debe ser fundamentalmente factor de unidad y factor de ejemplo hacia toda la familia para que funcione bien la familia. Pues darle las herramientas que los hijos necesiten para vivir, para emprender su vida, sus actividades por sí solos, ¿no? La educación que se le pueda dar al niño en unidad con la madre. El que va a crear, el que va a dar su apoyo, ¿no? Ya sea económico, socialmente. Dar un ejemplo positivo a la familia y llevar de la mano hasta que adquieran una madurez los hijos. Es el que sostiene a la casa y el orientador de los hijos, el compañero. Educar a los niños, a los hijos y estar responsable de ellos. Sacarlos adelante de estudios. El proveer y proteger. El mantenimiento de la familia. Digamos que es la cabeza del núcleo familiar, porque él debe de, digamos, aportar la manutención y la educación, parte de la educación de los hijos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando de qué es lo que sucede con un hijo varón cuando tiene un papá ausente. Y bueno, pues la conversación aquí está muy interesante. Entonces, bueno, pues vamos a retomarlo porque un poco decía Miguel Ángel, claro que sí tiene que ver con la testosterona, sí tiene que ver. Sí, mira, a mí me parece que entender la biología como parte de es elemental. Porque hace rato comentábamos, el auditorio que ve de pronto los programas como más populares, Laura, ¿no? Uh-huh. Es este público que le gusta justo lo más impulsivo, lo más primitivo. Todos tenemos un cavernicolita dentro. y se conecta eso con mi biología. De pronto lo vamos formando, de pronto lo vamos educando. O sea, a través de la formación, del tiempo, de la educación, un niño pequeñito es un primitivo. Mi cachorro, ahora que le quito algo y me tira un cabezazo de pronto, ¿no? Es su parte más instintiva. Bueno, el lobo tiene esa parte instintiva y si no lo reconocemos como parte de lo que tenemos que entender para formar, pues nos perdemos una parte muy importante de la acción que hay que tomar. Entonces te decía yo, desde la testosterona me parece que sí hay algunos elementos que pueden explicar cuando no has tenido esta formación. Los muchachos más violentos, más agresivos, creo yo que tienen una liga con aspectos biológicos, neurotransmisores que seguramente no podemos poner todo el porcentaje ahí. Sin embargo, los factores... Perdón, ¿para qué, por favor? Sí, lo que yo decía es que la cultura y la parte biológica no están disociadas. El hecho de que a los niños se les permita brincar, hacer cosas audaces, es una de las cosas que genera pues, que la testosterona se consolide, o sea, que no está disociada. Ahora, yo quería decir que no es lo mismo tener ausencia de padre porque muerte, porque algún incidente, a una ausencia de padre por irresponsabilidad. Claro. ¿Verdad? Porque por hiperresponsabilidad. Es mucho la actitud, es decir, la persona que en la clínica se ve muy claramente los niños deseados y los niños no deseados. Entonces, el padre irresponsable es alguien que no se ocupó, que no tuvo un sentimiento hacia su hijo. ¿Cuál es la diferencia? Y el otro que muere, que estaba ocupado, es incluso idealizado por parte del niño, lo recuerda y lo refiere como alguien muy valioso. En cambio, el que es abandonado, hasta rechazo tiene a la figura paterna. Y también hay que considerar que no es lo mismo un niño que está sin padre, ya sea por uno u otro motivo, solo con la madre o un conjunto de hermanas, a un niño que tiene figuras masculinas y femeninas, relaciones importantes con abuelos, con tíos, con primos. Entonces sí, lo que se requiere es que los seres humanos tengamos las dos funciones que históricamente se han definido para el hombre y para la mujer, que ahora se están intercambiando o diluyendo las diferencias,
pero que el padre históricamente, el varón ha tenido como símbolo la protección, la seguridad, y desde luego que en el contacto cotidiano transmite una serie de gustos, de estética, de actitudes que son referencia para que un niño se desarrolle. Pero no está excluido que por no estar el padre, sobre todo si fue padre que deseó al hijo, que el niño tiene la mamá y tiene otros familiares, la afectación va a ser mucho menor que un padre que lo rechazó o que lo abandonó. Fíjate que y algo importante en ese sentido, retomando lo que planteas, este término de la función del padre me parece elemental, porque no se refiere al sexo. Mamá puede hacer función paterna, como papá puede hacer función materna, ¿sí? Entonces, si de pronto un maestro, un primo, un tío, la propia madre logra hacer ambas funciones, va a conformar mucho más integrado este ser humano. El tema es cuando nos radicalizamos en una u otra postura, ¿no? O cuando de pronto como madre, como padre, creo que yo lo puedo todo y no necesito a nada. Una parte importante del rol del papá es hacer entender a los niños, sobre todo los varones pequeñitos, hay un periodo donde están muy apegados a la mamá y quisieran ser él y mamá nada más y desaparecer al papá. Los niños chiquitos te dicen, cuando sea grande voy a casar contigo. Le digo, oye, ¿y tu papá qué? No, que se muera, dice, ¿no? Que lo quemamos, ¿no? Literal, así lo dicen los niños, porque es su deseo. Claro, Cuando el padre está presente o alguien que representa al padre y le hace saber que esa mamá no puede ser para él, lo que haces es que este deseo de niño integre a otras personas en su vida, en su entorno psíquico, y esto permita la tolerancia a los demás. Hoy mucho del problema que vivimos socialmente tiene una raíz importante en este tema, que queremos ser únicos, queremos tener todo, o sea, como unos niños chiquititos que queremos poseerlo todo, que nadie nos cuarte ni nos pongan límites. Y entonces de ahí no viene el respeto a la autoridad, que es una de las funciones importantes de la función paterna, instaurar la imagen de la ley, de la autoridad, del límite en el ser humano. Cuando un niño pequeñito quiere meterse a la cama de los papás y no lo dejas, cuando quiere besar en la boca a la mamá y no lo dejas, esto le frustra y le va formando un carácter. Claro. Sí, Ahora, sí, depende de la cercanía también que tenga el padre, ¿no? Porque este esquema del complejo de Edipo pues varía también y actualmente resulta que decían antes que teníamos mucha madre y poco padre, decía Santiago Ramírez en la psicología del mexicano, y actualmente por el involucramiento de la mujer, el desarrollo de la mujer en el trabajo y en la escolaridad, ahora no tenemos poco padre y poca madre, ¿no? A ver, por favor. Sí. Y entonces eso está afectando la intensidad. Habría que, no sé si estoy tan de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos padres y madres diferentes. Muchos niños se la pasan en la guardería toda la mañana, sí es cierto, hasta las 7 de la noche. Es un problema que hay que visualizar y resolver. Hacia allá es donde yo quería llegar, porque finalmente también no es solamente la dinámica que ocurre en el hogar, en la casa, en la figura de la relación, en la familia, pues, sino también lo que ocurre a nivel macro sobre aspectos que influyen en esa familia y en ese padre y en ese hijo. Es verdad que por más que yo quiera estar con él, tal vez mi trabajo me limite, pues, ¿no? Hay factores de ese tipo que de alguna manera dificultan la posibilidad de que mi entrega, mi disposición para poder estar y ofrecer mi afectividad a mi hijo y una actitud responsable se pueda dar de una manera integral. Ahora bien, también es verdad que a pesar de que históricamente el trabajo ha sido un factor fundamental en la dinámica de las familias, lo cierto es que hay muchas mujeres que ejercen este rol de madre, padre, y además del trabajo reproductivo de una manera muy completa, pues, y logran, como lo vimos en el testimonio, sacar adelante a personas plenas. Porque pues, aparte, bueno, las estadísticas en México nos dicen que realmente hay muchas familias que están viviendo así, más de las que nos gustaría aceptar. Ahora, a mí me gustaría que pusiéramos un poquito el interés en esto que vimos del sondeo, porque de veras, tú decías, ¿no? Vuelve a ser como piramidal, o sea, es ¿qué esperamos de los hombres? Lo mismo, que sean proveedores, que sean los que guíen, que seguimos sean... en una cultura que predominantemente coloca la figura masculina en los privilegios, pues, ¿no? Y desde ahí se le otorga una lógica de autoridad y poder al hombre respecto de la mujer o lo femenino. Inclusive aunque estén ausentes, en lo simbólico y en lo objetivo también, pues, ¿no? O sea, entonces se van generando con esto una red, una dinámica muy compleja, un entramado complejo de relaciones y de situaciones que pesan sobre cada vida. Lo importante también tal vez sería ir colocando la noción de que finalmente, por lo menos desde ciertos enfoques, esto no
aunque influye, no determina existencias, pues. Podemos ser responsables de nuestras propias vidas, aunque mi padre no haya estado. Y efectivamente puede encontrar figuras que puedan compensar un poco ese vacío, que contribuyan a alivianar el dolor de esa pérdida o de ese vacío, y con ello, pues, yo poder subsanar el desarrollo que me toca en la vida, pues, ¿no? Claro. Oigan, a ver, Sandy, vamos nos va a ver qué nos está diciendo el público, precisamente en lo que están comentando, porque cada persona, cada hijo reacciona de manera distinta, incluso cuando son hermanos, ¿no? Aquí nos platica Liz, yo y mi hermano fuimos abandonados por mi padre a los 4 años, y a la fecha mi hermano está muy resentido con la vida por ello, y con mi madre por haber encontrado otra pareja. No tiene estabilidad en sus relaciones afectivas, no permite que le demuestren cariño, es muy frío, y yo todo lo contrario, he buscado esa protección que nunca tuve en mis parejas. Entonces ahí está como cada uno, sí, mujer y hombre lo viven de manera diferente. Eso es común, a ver, perdón, sí. Dices esas mujeres Sí, como porque algo esperable. Es diferente. Sí, porque la referencia, ella sí tuvo la referencia de la madre, digamos, ¿no? Y en cambio el hijo pues no tenía la referencia del padre, más resentimiento, la relación con la madre se disoció porque ella tuvo una segunda pareja, ¿verdad? Y él se sintió desplazado en este caso, ¿no? Por eso es que tiene... En el caso muy particular de este testimonio, porque también hay otros hombres que nos han escrito que para ellos no, o sea, que lo han logrado trascender o que han encontrado esta figura en otras personas. Hay variedad de comentarios. Carlos Lenin nos dice, directamente afecta el carácter de los hijos. Y Sofía nos dice, depende de las circunstancias. Hay padres que están físicamente, pero no emocionalmente, y eso afecta mucho más que definitivamente no tenerlo, un poco de lo que hablábamos anteriormente. Es un poco hablar del padre ausente en sus diferentes modalidades, ¿no? Sí, me parece que hay que reconocer lo que es con las comprensiones más saludables posibles. Es decir, cada uno tiene su historia, cada quien está. Pero hay que hacernos responsables por la interpretación o comprensión que le estoy dando a mi dinámica y a mi historia. Y tomar, como bien dice Mauro, la responsabilidad de hoy día y de mis circunstancias. Entonces, efectivamente, si yo sigo pensando que el padre solo da dinero y es el rey y el que manda, bueno, pues entonces así va a ser mi función. Y además me voy a sentir bien, ¿eh? Que cuidado, porque si tengo esos cuentos en la cabeza, pues imagínate. Entonces, de acuerdo a estas percepciones o cuentos o ideas, ¿sí? Aprendizajes, que creo que tenemos que tener más conciencia y responsabilidad. Entonces, si bien aprendí a ser papá a través de mi contexto, mi padre y mi abuelo, mi referencia, tengo mucho que aprender de ellos, pero también ubicarme en el aquí y en el ahora. Si mi padre no cambiaba pañales y no iba al mercado, oye, qué gusto a mí cambiar pañales, qué gusto ir al mercado, trapear y limpiar el excusado, porque entonces puedo ubicarme en otra situación. Pero si entonces soy muy leal a esos aprendizajes, esas situaciones, o no sano, por así decir, las heridas, las ausencias y todo esto, y veo que a mí me tocó muy fuerte y me dolió mucho, entonces estoy en riesgo de reproducir aquello que no he podido resolver o sanar. Entonces yo creo que ahora sí, como dicen por ahí, haya pasado lo que haya pasado. Sí, haya sido como haya sido, como por ahí alguien dijo. Yo tengo la responsabilidad de estar consciente aquí. Ahora, también hay como unas energías, lo centré yo. Mira, también los hijos son el producto del amor de la pareja, ¿no? Es el regalo, es la continuidad de la vida, ¿no? Entonces, en este fortalecimiento de la pareja y en este amoroso regalo que nos da la vida y en este compromiso de seguirla dando, pues adelante, ¿no? Claro. Ahora, lo que pasa es que un poquito por acá decir, bueno, también puede ser producto de una violación, ¿no? Una violación. Y aparte, no siempre es el producto del amor, es el producto a veces de un abandono. Ese es el caso. De una noche de placer, de solamente un encuentro casual. O sea, y ahí es donde estamos hablando del problema. Claro, tomo conciencia de mi historia, lo que haya pasado, y si me fue duro, aquí lo paro, y aprendo del dolor para seguir. O sea, esa es la responsabilidad. Eso sería lo ideal. Mi padre fue producto de la violación, bueno, en todo caso, ¿tengo aquí una vida? Yo soy, o sea, si tú mismo eres el producto de... No te crean, mi inconsciente me ayudó. ¿De dónde surge la responsabilidad? A veces se reproducen ciertos patrones. ¿De dónde surge la responsabilidad? Porque la forma en que lo enfoca Francisco es el pensamiento cambia las emociones.
Y lo que nosotros decimos es las emociones son la base, la esencia, y eso se expresa como pensamiento. Entonces no puedes forzar a una persona a cambiar su pensamiento y cambiar sus emociones si, por ejemplo, no tiene referencias, no tiene apoyos. Para nosotros, por ejemplo, es muy importante el concepto de GPS psicológico que estamos acuñando, que es la posibilidad de que tengas varias referencias emocionales que te fortalezcan ante la pérdida o el conflicto con uno de ellos. Pero si no tienes estos otros apoyos, no puedes, no va a salir de ningún lado la responsabilidad. No, pero espérame, digo, la famosa resiliencia, La ¿no? resiliencia, sí. ¿Pero de dónde surge la resiliencia? Pues mira, es una historia a también. mí me parece que es una cuestión biológica nuevamente. Esta capacidad de autorrepararte, aunque te caiga veneno, y de pronto surge de ti esta capacidad. No, porque de hecho esto de la resiliencia es algo que justamente por eso se llamó así, porque parece único, volver a ¿no? acomodarse. O sea, como volver a acomodarse justo en la peor circunstancia. Pero depende de una historia, no es por decisión. No puedes, bueno, una estos niños, persona... por ejemplo, se ha visto en los niños de la guerra, ¿no? Sí, mira, y va más allá de la infancia es destino, ¿no? Sí, va más allá. Es una cuestión, como ya te digo, a mí me parece como nata, característica de cada individuo. Hay quien la tiene y hay quien no la tiene, ¿no? Por supuesto que los referentes van ayudando, pero hay quien de verdad en situaciones que tú dices, ¿cómo sobrevivió? Logra sobrevivir esa persona. Entonces, son como varios elementos que hay que considerar. Es la idea de Víctor Frank, como que de repente decide ser resiliente. En nuestro análisis, ¿no? Para ser resiliente se necesita que tengas apoyos emocionales, que tengas una historia donde te hayas caído, te hayas levantado, pero si una persona o nunca ha tenido la oportunidad de levantarse, o siempre se la pasó caído por diferente, frustrado, no puede ser resiliente. Pero otra vez, es multifactorial y multidimensional. O sea, soy yo como persona, como individuo, pero no estoy solo, no estoy aislado, vivo en familia. Y si yo traigo ciertos elementos o se activan a partir de, es porque entre que yo puedo activarlos porque estaban ahí en mi esencia, está la persona adecuada que me influyó, sea mi padrino, mi tía, mi hermano, qué sé yo, que me dio una luz para salir adelante en cierto momento, o está también la sociedad en la que también me puede ofrecer, no sé, una beca para salir y estudiar, etcétera. Un ejemplo, un modelo. Entonces, por eso digo que es tanto individual como, multifactorial como multidimensional. El principio sería nada es porque sí, ¿no? A ver, oigan, y por ejemplo, en este movimiento del que ustedes están hablando, ¿cómo se va formando esta idea de la masculinidad? Porque, bueno, estaban por aquí comentando, ¿no? Bueno, los metí en camisa de 11 varas. No, pero es que están diciendo, bueno, de repente faltó en el comentario, dice, no, bueno, es que ella parece que sí se acomoda bien, el comentario que nos hizo Sandy. Sí, esta niña parece que sí se acomoda bien porque tiene una mamá presente, pero él no tiene a su papá, entonces, ¿cómo van construyendo entonces esos niños que tienen papás ausentes? Son tres claro, cosas. A ver, sí, primero fuimos biología, después somos sociedad y acarreamos todo, pero aquí hay que tener conciencia, o sea, nos construimos como hombres a partir de lo que estamos asimilando de todo lo demás. A veces lo filtramos, a veces no. Entonces, la masculinidad es esta situación de que yo tomo, consciente o inconscientemente, aquellos modelos. Ahora, el modelo muy ancestral es el hombre dominante, el que controla. El paterfamilias es el dueño de los famus, de los famélicos. Con eso nos vamos a quedar para que regresando nos expliques. Sí, pensar cómo se ha construido estas masculinidades, ¿no? Por favor, estos paterfamilias. Regresamos a hablar del paterfamilia. Y he dicho. En un momento nos vemos. Necesita que se calle. Tengo 32 años, soy estilista. Yo no estuve con mi papá porque pues él de cierta manera a mí y a mis hermanos nos abandonó. Muy chicos, yo no tenía noción del tiempo. Mis hermanos ya eran más grandes y pues sí, ellos sí tenían la idea de, bueno, más que nada más conscientes, el rechazo, el aislarse. Y pues yo cuando trabajé con lo de mi papá, para poderme acercar hacia él, pues yo no le reclamé nada. Solamente que él estuviera bien para que yo también prácticamente estuviera bien. Lo que él haya hecho es muy independiente. Yo no tengo nada que juzgarle ni criticarle porque pues a final de cuentas no soy nadie, ¿no? Para que yo tuviera un contacto con mi papá, pues prácticamente tenía que estar bien con él. Cosa que él no lo estaba, ni emocionalmente ni en todos los aspectos. Yo lo rechazaba, yo no lo quería ver. Muchas veces se presentaba, pero para saludarme y yo me negaba.
Un tiempo después, mucho tiempo, como unos 16 años más o menos, me comunican que mi papá se enferma y voy a verlo al hospital. Cuando él me ve se sorprende, pero pues yo ya siento una tranquilidad más, ya me siento más tranquilo, más seguro de estar y hablar con él. No tengo la necesidad de estar con él, pero tampoco sin él, por así decirlo. Pero me siento tranquilo. En mi juventud, pues sí tuve muchos problemas en cuestión de mis preferencias. Yo tomé el papel de mamá. A la actualidad, pues con mis hermanos y mi papá me llevo bien. Yo creo que son cosas que cada uno debe de tomar conciencia en cuestión de yo ya estoy bien con mi papá y mis hermanos no. Eso ya es cuestión de cada quien. Yo no tuve un núcleo familiar y mi figura paterna, en dado caso, sentí que no me hizo falta. Pero a la larga a largo o corto plazo, pues afecta. Así como estoy bien, gracias a Dios, pero creo que sí es necesario o es muy fundamental tener una familia y más que nada cuidarla. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos platicando sobre esto de cómo te paras como hombre cuando no tienes un papá presente, cuando está ausente, ¿no? No tiene nada que ver con la preferencia sexual, simplemente cómo te paras como hombre, por favor. Exactamente. Bueno, sí, a mí me parece que, bueno, tomamos el ejemplo de la historia, donde los hombres se crean dueños de todo, incluso de las mujeres, y de alguna manera la comprensión de ser hombre y de ser mujer depende un poco del contexto social. Entonces, abre viendo, aquí y ahora, 2015, sí, las leyes y las circunstancias hacen ver que los varones tienen iguales derechos o las mujeres tienen iguales derechos, capacidades que las mujeres. Entonces podemos tener mentalidades y prácticas que no son de este tiempo y ahora necesitamos la complementariedad. En términos de las ideas de paternidad que evolucionan a través de la historia, son preferentemente, como ya se había dicho, un poco más la dominancia, el control, el rey, el proveedor, y ahora vamos a compartir, ¿no? Ahora, quizá en esto de las masculinidades hemos tenido menos posibilidades, oportunidades de manejar nuestros afectos, nuestras emociones, hemos pensado que nos toca más la prevención, pero ahora tenemos la responsabilidad, y yo creo que el punto es la humildad. Si mi circunstancia es muy difícil, y dado los resultados, mis hijos se drogan, son violentos, se van de la casa, he tenido 5 parejas, he deshecho cosa y media, en fin, oiga, pero por favor, dados estos resultados, pues pido ayuda. Me permito cuestionar lo que siento como verdad, porque estos pensamientos que estoy teniendo y todo lo demás que se venga ahí, no están generando ambientes saludables y sobre todo estoy dañando, imposibilitando, afectando, maltratando, qué sé yo, la vida de otros. Claro, entonces, y la mía pido propia, ayuda, ¿no? pido Sí, por ayuda. favor. Sí, bueno, desde lo que nosotros hemos trabajado, entendemos la masculinidad como un proceso histórico que va cambiando en el tiempo y que pues define lo que es la construcción social de lo que significa ser hombre en un contexto dado, pues, ¿no? Es decir, en este momento en México prevalece todavía un horizonte marcado por la figura machista como el deber ser hombre, pues, ¿no? Sigue muy vigente. Ahora sí que Pedro Infante no está muerto, decimos, pues, ¿no? Y sigue formando en esas familias donde no está el padre, de alguna manera, una forma de cómo ser. A ver, ¿nos podrías decir como un poquito más desmenuzado cuáles son, o sea, estas ideas en la práctica, en qué se ven, en qué actitudes? Estas construcciones sociales se dan a través de elementos como el que yo debo ser el proveedor, yo soy el fuerte de la casa, yo soy el que debo decidir como hombre, ¿no? Se espera de mí que yo tenga claridad, que yo sea el guía, decía por ahí alguna persona en un testimonio, que yo tenga la responsabilidad de decidir sobre lo que ocurre aquí en la casa y a la vez sobre las vidas que están acá. Entonces, se me otorga pues un privilegio que tiene que ver con por el simple hecho de ser hombre, que me da una forma de poder y control sobre lo que me rodea. Me acostumbro a ello, es grato estar en el privilegio, siempre me han dicho, pues sírvele a tu hermano, ahí viene tu papá, dale, atiéndelo, etcétera. Y de alguna manera me acostumbro a que ese poder se me otorgue y prevalezca. Y cuando ya empiezan a darse lógicas de resistencia o de cambio, entonces
yo no sé a veces cómo resolverlo y viene la violencia. A ver, y si no está la figura del papá, que es lo que tenemos hoy sobre la mesa, si no está, de todas maneras, los hombres introyectan estas ideas, ¿quién se las mete? No solamente las ofrece el papá, socialmente. las ofrece también una playa de posibilidades sociales que están ahí constantemente, que influyen en mí. Como decíamos hace rato, no determinarían necesariamente mi existencia, pero sí influyen en lo que soy. Y muchas veces si yo veo la telenovela, ¿no?, que marca esos estereotipos de manera muy significativa, si yo veo el cine con esta lógica pues muy tradicional, sin cuestionar los perfiles que ahí se muestran, pues sí, otra vez, me voy con la idea de que los hombres somos los que hemos creado la historia, somos los que somos los héroes, somos los que tenemos pues una serie de atributos que parecieran exaltarse respecto de lo que son las mujeres o lo femenino, pues, ¿no? Entonces lo asimilo a través de la iglesia, de los medios, de la familia, de los pares, de mis amigos, y no es solamente algo que tenga que ver con el modelaje de una figura paterna en casa. Que por otro lado puede ser que aunque esté ausente, de todas maneras, como decía hace rato Marco, se encargan a veces mi propia madre de idealizar la figura de ese padre ausente y de colocarlo como algo. Oye, a ver, y en este punto del padre ausente, ¿el hijo en qué posición se pone? ¿Se pone en competencia con ese padre ausente o puede creer que va a tener pues tal vez esas características negativas de abandono, de abandonar a su familia? O sea, esos hijos sin papá, ¿cómo se paran, Miguel? Es que es muy variable, no hay algo que tú digas, así va a ser, depende de muchos factores, ¿no? Lo que a mí me parece importante entender, Cristi, es, creo que hombre y mujer somos potencialmente capaces de adquirir características femeninas y masculinas desde lo que creemos que es masculino y femenino. Claro. Para mí lo masculino y femenino está determinado por la biología. Cuando me he metido a ver qué es masculino, quiero ser muy masculino, ¿no? Y entonces me imagino de barba, con musculotes. ¿Eso es masculino? Bueno, ahora hasta se la están dejando crecer hasta acá otra vez. Eso es masculino, ¿no? Si no hay barba y no hay musculotes, no es masculino. Cuando te metes en las creencias... Ideas, ¿no? Esas son las ideas que de repente las vemos en todos lados. Ahorita, por ejemplo, esto que dije de la barba es de broma, pero la verdad es que es lo que ustedes están viviendo actualmente. Sí. Yo estoy oyendo a muchos varones, por ejemplo, que dicen, es que a mí no me sale y todo el mundo la trae, ¿no? Sí. Entonces yo digo, ¿quién es todo mundo? ¿Y quién puso la moda? Y ahora la barba sí está acá, ¿no? Pero eso también ustedes también se enfrentan a ese tipo de cosas. Y que a mí me parece que eso es algo de lo que tenemos que ir erradicando. Yo creo que lo masculino se remite a lo biológico. Yo nunca voy a saber qué se siente traer un bebé en el vientre, porque soy masculino. Una mujer nunca va a saber tampoco qué es poder hacer pipí parada, o bueno, a lo mejor sí, pero se va a mojar, no sé. O sea, lo remito de pronto a esto. Y fuera de eso, creo que no importa qué es masculino, qué femenino. Pero esa es una postura tuya. Porque hay una cultura que... Sí. Por supuesto. Es una postura tuya, pero y que respetamos muchísimo y aparte aplaudimos y por eso te tenemos aquí, lo sabes que te adoramos, pero no es lo común, Miguel Ángel. Claro, o sea, lo común es justamente lo contrario. Pero tendríamos que irlo cuestionando y poniéndolo en la mesa para que las madres jóvenes vayan formando a sus hijos. Porque oímos cosas como la siguiente, ¿no? De repente, claro, es que él tiene esas actitudes porque vivió en una familia de puras mujeres. Exacto. ¿No? Entonces, encuentras a un hombre que es amable, cariñoso y, no, bueno, es que los hombres no pueden ser ni amables ni cariñosos, pero es que él estuvo, ¿no? Yo no sé si les pasó, pero cuando estudiamos psicología, hay que entenderlo históricamente. Todos decían que yo era gay porque estudié psicología. ¿Por qué? ¿No? Claro. Hay que entenderlo históricamente, ¿no? Lo que decías, hay como dos funciones generales que se necesitan en la vida humana, ¿no? Que por una parte es la protección, la seguridad, y por otra parte también se requiere la ternura, la suavidad, la cercanía emocional. Estas dos funciones, hasta donde en el origen de la vida humana se tuvieron que separar, justamente a la mujer que tenía esta cercanía con el hijo por el embarazo, el parto y el amamantamiento, pues le tocó y se desarrolló como esta capacidad de cercanía emocional. En cambio, el varón le tocó desde la cacería hasta la protección frente a la guerra. Entonces, imagínense a un guerrero
muy dulzón, ¿no? Es una paradoja. ¿Por qué Entonces, no? eso... Pero fíjate, ese es justo una de las... Y ahora les voy O a muy poner, sentimentalista, ¿no? Bueno, es que les voy a poner sobre la mesa otro tema que Y eso tiene que ver con definió esto. la masculinidad. Claro, pero fíjate, la seguridad ahora, y la protección. frente a todas estas nuevas formas de familia que tenemos, por ejemplo, las Claro. familias monoparentales se están rompiendo con esta teoría Por de supuesto. que pues es que a fuerza se necesita un hombre y una mujer. O sea, estamos viendo que todas las estadísticas nos están diciendo, todos los estudios, que son personas que crecen en hogares donde solo hay dos mamás o solo hay dos Lo que papás. se necesitan que son las crecen dos funciones. perfecto. Exacto. O sea, Protección, oye, seguridad y ternura. O por acá favor, tengo un ejemplo de una familia que crecieron con mamá y papá, pero miren lo que nos dice. Fuimos 6 hermanos que vivimos con mi mamá y mi papá, pero mi papá fue un 0 a la izquierda. Si en algún momento mis hermanos varones le preguntaban algo que pensaban, que pensaba él como hombre, los mandaba con mi mamá. Dice, en varias ocasiones quise acercarme a él platicándole mis cosas, pero él jamás me dijo nada. Se daba media vuelta y me dejaba. Eso me causaba molestia en mi infancia y adolescencia. Realmente no funcionó como papá y con eso crecimos. Mi padre no quiso ser papá. Es como lo plantea como si fuera en este caso, una decisión que él tomó. No quiso ser papá. Fue nuestro papá, pero no se le quiere como tal. Y dice, ahora que mi mamá murió, él sigue igual que toda la vida, presente pero ausente y completamente ajeno a nuestras vidas. Entonces, un poco como, y resumiendo lo que nos han dicho las personas, no tanto es la presencia física, sino esta combinación de lo que mencionaban de ternura, afecto y también una parte de proveedor, una parte de compañía, Seguridad. que aparte, ¿sabes qué? Esa seguridad. descripción que él hace, no sé si ustedes están de acuerdo, pero esa descripción también es muy tradicional. O sea, de repente también es una cosa que se espera de los hombres, ¿no? Que preguntarle a tu mamá las cosas de... en el ejemplo, sí, sí, claro. el ejemplo que acabas de decir, Sandy. O sea, las cosas emocionales las resuelven las mujeres, Sí. ¿no? Entonces, hay problemas en la casa, ve con tu mamá. O sea, a mí pregúntame cosas que tienen que ver con el proveer, yo traigo el dinero, yo con eso cumplo y se acabó. O sea, también es una forma de pararse, ¿no? Frente, y pues así ha de haber educado a sus hijos, ¿no? Sí, por supuesto. Y que fíjate, el tema de pronto te lleva a pensar que necesitamos trabajar más en la inteligencia emocional, porque al final de lo que estamos hablando es de desarrollar estas competencias que lo decía muy claro Marco, ¿no? En la guerra tenías que ir a pelear y no a llorar. Bueno, ¿por qué no al guerrero también le enseñas o la capacitas para que sí en la casa pueda llorar y acercarse a los hijos? Porque sabes que Es muy difícil. terminarían las guerras y no les Claro. conviene económicamente. Pues es que eso es la verdad, o sea, Claro. realmente deberíamos de terminar con las guerras y los pleitos y ser, ¿no? Pero pues es justo eso es lo que no quieren porque económicamente no conviene. Pero bueno, aquí tenemos a varios testimonios. José Luis, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Oye, ¿tú creciste sin papá? Sí, Cuéntanos un poquito. ¿No lo conociste? ¿Él falleció? ¿Los abandonó? ¿Cuál fue la historia? bueno, yo cuando recuerdo muy vagamente mi infancia, pero mi padre biológico no lo conocí. Mi ¿Con mamá, quién creciste? con un padrastro. Con un padrastro. ¿Y sabías que no era tu papá? No, ¿A qué edad te enteraste? yo creo que como a los 10 años, Ujú. 10, 12 años. Casi toda mi primaria no entendía por qué no me quería. Claro. Todavía te duele. Ujú. Sí. ¿Y supiste qué pasó con tu papá biológico? No. Nunca. José Luis, ¿qué es lo que hasta hoy te duele? No sé, tal vez el que mi mamá no me haya dicho nada o me lo hayan ocultado. Ajá. Hasta a los 10 años, ¿cómo fue que te enteraste? A través de mis tíos. Ellos fueron los que me dijeron que no era mi papá, que era mi padrastro y que tal vez por eso no me quería. Y por eso te trataba mal. A partir de eso, ¿tú cuánto tiempo después te separas ya y haces tu vida de lejos de ellos? Bueno, me casó a los 24 años. Ujú. ¿Y ahora lo sigues viendo? No, él ya falleció, tiene 5 años. 5 años. ¿Y nunca pudiste hablar con él sobre esto? Sí lo platiqué en una ocasión cuando hubo un problema familiar en una Navidad. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cómo te paras con tus hijos? Pues
lo que aprendí de mi papá, de mi padrastro, de manera muy autoritaria, violenta. Eso suele suceder mucho, ¿no? Lo sabemos las personas que nos encargamos, nos dedicamos a esto, que muchas veces repites los patrones que conociste de niño, en esta una formación diferente. Exactamente. Para hacer algo sí, Francisco, por aquí favor. el cuidado que tendríamos que quizá tener es que efectivamente papá no estuvo y esto tiene como pues un impacto. Pero sí es nuestra responsabilidad, creo yo, entender las circunstancias. Perdón, te voy a tener que interrumpir por tiempos de televisión, sí, pero regresando, claro, lo comentamos con él. Ahorita regresamos contigo. Quédate con nosotros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Lo invito a que mañana no se pierda el programa porque el tema va a ser cuando se pierde la confianza. ¿A usted le suena familiar esto? La confianza sabemos que es algo que se adquiere de manera inconsciente, es intangible, también es algo que no es precisamente que lo podamos tocar o lo podamos medir o cuantificar. Sin embargo, como todos los valores, podemos sentirla. Y esto lo podemos sentir hacia una persona, hacia varias personas o también hacia algunas instituciones. Entonces, si usted ha perdido la confianza en algo o en alguien, compártalo porque mañana ese va a ser el tema. Lo invito a que ahora veamos un resumen del tema del día de hoy, cómo afecta el crecer sin la presencia y sin la figura paterna. Vamos al siguiente resumen. Cada quien somos nuestra historia. Vamos a actuar, creo yo, en la manera en cómo interpretamos cómo nos va en la vida. Y es posible que repitamos patrones, ¿sí? Si es que no estamos conscientes, sensibilizados. Y el ser padre va generando, es un proceso que implica transformaciones tanto en mí como en mi hija o en mi hijo. Hay una especie como de inmadurez en general en los varones. Encuentro muchos papás que son niños, es más que son hijos de la mujer. Es mucho más sencillo cuando hay una mamá y un papá criando a un ser humano que cuando está una mamá solita. Eres exitoso cuando le dedicas calidad y cantidad de tiempo. Claro. Y un hijo requiere calidad y cantidad de tiempo. Y si lo hace solo el papá o si lo hace sola la mamá, es muy difícil. La cultura y la parte biológica no están disociadas. El padre, históricamente, el varón ha tenido como símbolo la protección, la seguridad, que en el contacto cotidiano transmite una serie de gustos, de estética, de actitudes que son referencia para que un niño se desarrolle. El respeto a la autoridad, que es una de las funciones importantes de la función paterna, instaurar la imagen de la ley, de la autoridad, del límite en el ser humano. Tomo conciencia de mi historia, lo que haya pasado, y si me fue duro, aquí lo paro y aprendo del dolor para seguir. Las emociones son la base, la esencia, y eso se expresa como pensamiento. Bueno, debe ser principalmente con el ejemplo, lo que haga el padre para que los hijos se den cuenta cuál debe de ser también su caminar por la vida. El padre es un referente, es ejemplo también, entonces es importante lo que el padre refleje al hijo en su conducta cotidiana, además de la educación per se, es decir, lectura, etcétera, ¿no? El papel del padre para con los hijos es saberlo llevar de la mano, estar atento en todo lo que se refiere a educación tanto escolar como educación familiar, educación personal, es estar al pendiente de todo ello. Todo, desde su base, ¿no? Como es el padre, va a imitar al padre y va a ser con la sociedad de él. Estar al pendiente de lo que está sucediendo en todas sus etapas de vida para que le vaya bien en la vida. El ser buen padre para que el hijo sea igual que el padre, o bueno, no igual, pero le deje una buena imagen a su hijo. Educarlo bien y que no se distraiga, que no salga de orden. Pues yo creo que un poco conocer de responsabilidades, de protección y pues de amor, ¿no? Atención y comprensión. Él necesita tener una imagen la cual seguir, ¿no? Consciente o inconscientemente, él está captando los movimientos de la figura masculina que es su padre. Bueno, es fundamental la figura paterna, ¿no? Que tenga sobre todo imagen, trabajo, valores importante y estructura familiar.
Bueno, qué interesante todos los comentarios, ¿no?, que nos están haciendo las personas. Ahorita los retomamos, pero por favor nos quedamos aquí con José Luis. Y justamente esto es lo que dice, ¿no? Como una de las personas dijo, como es él con sus hijos van a ser con la sociedad. Y entonces José Luis nos comenta, bueno, mi padrastro fue conmigo cruel, malo, ¿no?, ausente, etcétera, y ahora yo repito eso con mis hijos y esto es algo de lo que le duele. ¿Qué le pueden decir, por favor, a José Luis? Claro, mira, yo creo que lo primero es, cuando hay un secreto en la familia, no se clarifican ciertas cosas en nuestra historia, este secreto tiene una intención amorosa, porque la madre no quiere perjudicar, vamos a partir de esa hipótesis, no quiere lastimar. Sin embargo, el secreto, cuando se revela, puede ser muy doloroso, como fue José Luis. Entonces, pueda suceder. Más vale la verdad, por dura que esta sea, que un secreto, una mentira, una parchadita, una modificación a la realidad. ¿Por qué? Porque finalmente se va a descubrir, y si se descubre, ya mañana nos van a hablar de la pérdida de la confianza, ¿no? Entonces, cuando hay un secreto, podemos interpretarlo que es una intención amorosa de evitar un dolor, de no revelar algo que pueda afectar. Ahora, cuando entonces puedo ver, y esa es la responsabilidad que creo que hemos querido subrayar, la conciencia hoy es, si yo ya viví algo duro, que eso me sirva para no repetirlo a los demás. Porque las paternidades, digamos, inconscientes, le deposito a él todo lo feo que me ha dado la vida. Entonces voy generando tras tiempo y generación una espiral terrible. Entonces, esto ya fue muy duro, yo lo paro, ¿sí? Ahora, puedo yo aprender de esa paternidad dura, donde el padrastro no hizo algo que parece ser también muy importante que tenemos los hombres. Los hombres quizá no podemos tener un hijo en el vientre, pero sí podemos hacer que nazca en nuestros corazones. Entonces, hay a veces la vida nos regala ser padres de corazón. No eres mi hijo o mi hija biológica, pero agradezco la vida que yo pueda tener la oportunidad de hacerlo. La condición para ser un padre de corazón es que respetes al progenitor. Si tú tienes un hijo o una hija y hablas mal de su padre o madre biológica, pierdes la autoridad. ¿Sí? Y otra situación que hemos encontrado como experiencia, para ser buen padre hay que ser buen hijo. ¿Cómo puedes educar en el ejemplo si tú no lo eres? A ver, a mí me parece muy importante que tú puedas ser consciente, en primer lugar, yo creo que estás muy enojado. O sea, este padre te violentó, te agredió y te enseñó que la fuerza, que el poder, que es algo que da seguridad, seguramente a tu padre, a tu padrastro le pasó lo mismo, es algo que se obtiene de esta manera. Y es una creencia que tú adquiriste y es un modelo que tú tuviste y que ahora tú estás repitiendo. El punto sería que tú concientices, si tú quieres estar en ese lugar de poder, así, de esta manera violenta. Porque al final, ¿qué pasaría si tú logras conectar con el afecto? Si tú logras, para empezar, reconocer que estás equivocado. Hay muchos padres que piensan que ser duros, es ser padre, es ser la autoridad. Y te pongo este ejemplo. Tú imagínate un palo muy duro, tan duro, que yo lo doblo al punto que se quiebra por lo duro que está. O tengo una varita de bambú que la puedo unir en sus extremos. ¿Qué fue más duro? ¿Qué fue más fuerte en realidad? Entonces, quizá aquí el punto sería, primero que tú reconozcas y que tienes un problema. Si tú repites este esquema con tus hijos, no tenías otro referente, pero tú estás mal, no tus hijos, por más que se hayan portado muy mal. A lo largo del tiempo yo he aprendido con muchos muchachos que los muchachos obedecen por amor. Si tú trabajas en hacer una relación afectiva, cercana, importante, no de lo que para ti es importante, de lo que para tu hijo es importante, lo que te implica tiempo, conocerlo, ese muchacho te va a admirar y te va a respetar. No vas a necesitar fuerza. De otra manera, pues bueno, uno de los recursos del poder es el golpe, y uno puede obedecer por golpes, pero también puede obedecer porque admira y respeta a la persona, y hay un trabajo de fondo para ti en ese sentido. Oigan, hay una cosa que tiene que ver con esto de decir o no decir, que Sandy nos va a leer algunas preguntas que están haciendo y que tiene que ver con esto de los secretos que hacen tanto daño. A ver qué es lo que nos pueden decir ustedes como especialistas. Sandy, adelante. Sí, son varias circunstancias distintas, pero bueno, en el caso de Esperanza nos dice, yo soy viuda, tengo un niño de 6 años
Mi esposo falleció cuando yo tenía 4 meses de embarazo. ¿Qué puedo hacer para apoyar el desarrollo de mi hijo? Pregunta si es necesario llevarlo a terapia. También nos dice Marta, mi hija falleció y sus hijos quedaron solos. El papá de los niños se ausentó de sus hijos, los niños tienen 13 y 12 y presentan problemas emocionales. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo los puedo ayudar? Aquí otra persona, María de la Luz, nos dice, mi hijo tiene 9 años, su padre lo abandonó desde que tenía 1 año. A mi hijo jamás le ha interesado saber de él, qué tanto le puede afectar convivir con puros adultos, que en su mayoría somos mujeres. También nos dice un anónimo, tengo una hija que es madre soltera, tiene una hija de 5 años, su papá ya tiene otra familia y otros hijos. A la niña, ¿cómo le decimos quién es su padre? Y dice que aunque lo ve de pronto se acerca, pero que no le han comentado por completo. Pues, entonces, todas son circunstancias distintas, pero están pero un poco relacionadas. estamos diciendo lo de la verdad. Creo que en todos los en casos, muchos casos de abandono, las familias no viene explícito, pero, o sea, se entiende que no les han querido decir como tal, tu papá se fue, o ¿cómo se dice? No han querido, no han podido, no han sabido. Exactamente. ¿No? O sea, son varios factores. ¿Cómo se maneja esta verdad? Porque como decía Francisco, es muy dolorosa. Sí. Bueno, primero me parece que es muy importante que en cada uno de estos casos la persona responsable de llevar la tutela de la familia o de estos hijos o hijas, pues conozca sus herramientas para poder realmente en el alcance de sus límites o posibilidades aportar elementos que iluminen el desarrollo de esos hijos. Si me doy cuenta de que tengo carencias, entonces efectivamente acudo a un espacio para yo poder tener mejor información y elementos para ofrecerle a estas personas. También es posible que al mismo tiempo, una vez que yo identifique cómo estoy, pueda también llevar a estos niños o a estas niñas o a estos adolescentes a espacios de atención donde puedan canalizar varios de esos elementos. Un aspecto muy importante es efectivamente el trabajar con la verdad, pues con la honestidad, con asertividad y cuidado, porque finalmente también hay que trabajar mucho el impacto de esto, porque en ese momento se te cae, se te revela un mundo que pensabas de una manera y de repente es otra. Y eso me impacta emocionalmente de una manera muy significativa y por supuesto requiero de puntos de apoyo para seguir adelante, pues, ¿no? Sí. Pero en todos los casos yo quisiera primero yo y luego a la vez aquí, perdón, nada más para complementar, tenemos otro caso que nos dice que vivió sin papá y que su mamá le dijo que había muerto y años después se enteró de que esto no era cierto, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que también hay que entender que cuando una persona dice una mentira o oculta algo, pues tiene su motivación, no supo cómo afrontarlo, no supo cómo decirlo, y en todos los casos sin duda se requiere psicoterapia para poder analizar qué pasaría con la verdad, cuáles son las implicaciones y que la gente tenga esas herramientas. En el caso de José Luis, por ejemplo, algo que habría que captar es que él tiene incluso una dificultad para expresar sus emociones. Ahora mismo estaba al borde del llanto. Y entonces lo primero que se tiene que hacer es comprender sus emociones de José Luis, ayudarle a estructurar sus emociones y ayudarle a generar una formación. No se puede decidir, si José Luis tiene una situación emocional conflictuada, pues obviamente eso va a repercutir sobre sus hijos, sobre su familia, sobre la gente con la que se rodee. Entonces no puede de repente él decir, pues qué bueno que esté aquí en este programa porque ya es un punto a favor y seguramente no es el primero, él debe tener también aspectos de su vida que le han favorecido y que lo hacen hoy estar aquí. Oigan. Pero se requiere una formación distinta, un proceso psicoterapéutico para que él aprenda, entrene o estructure sus emociones y sepa cómo actuar como papá distinto a cómo le tocó vivir. Francisco, ¿quieres comentar algo? Sí, googleé Proyecto Sentido. Es un tema en el cual varios investigadores están viendo qué sucede desde la concepción, las expectativas de los padres y de las madres y cómo éstas están influyendo. Entonces sí es importante tomar esta responsabilidad de qué decimos cuando estoy embarazada, sí, cuando estoy mi hijo nació o va a nacer y qué digo. Y todas esas actitudes, todas esas situaciones pueden repercutir. Entonces, Proyecto Sentido, porque es muy importante tomar esa responsabilidad de que si ya viene un ser a esta vida, entonces pues darle lo mejor. Y entonces estamos construyendo de alguna manera su futuro o su ámbito emocional o amoroso
a partir de cómo estamos concibiendo de que ya viene y de cómo estoy viendo la pareja y entonces me estoy preparando. Y es importante, si de alguna manera mi comprensión, mi aceptación o la noticia fue difícil, trabajo para tomarla en mi corazón a mi hijo, a mi hija y darle lo mejor. Me parece muy bien. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a David. David, tú tienes una historia también bastante dura. Tu papá desapareció, o sea, se fue de su lado, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, perdón, yo ahora en tono de broma lo digo que mi papá era mago, porque cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada, desapareció. Entonces... ¿Estaba embarazada de ti? Estaba embarazada de mí, él desapareció. Nunca lo he visto, no lo conozco. Yo admiro y siempre voy a respetar a mi mamá porque pues no pasó por su cabeza el abortarme, ¿no? El deshacerse de mí, sino que tuvo el valor de sacarme adelante. Oye, pero dices que tú sí sufriste su ausencia, que se burlaban de ti. Sí, eso fue lo más difícil para mí cuando estaba en primaria, secundaria, cuando tenía que llenar documentos y tenía que poner el nombre de mi padre y de mi madre. Yo llevo los dos apellidos de mi mamá y eso para mí siempre fue muy difícil porque alguna vez un maestro me dijo, eres hijo natural, y yo sentí muy feo, ¿no? No sabía cómo manejar esto, yo no podía hablar de eso antes. Todavía cuesta trabajo. Cuesta trabajo, sí, pero ahora lo que pasó después fue que Dios fue el que me ayudó mucho en mi vida, porque gracias a Dios tomé la decisión de no seguir ese patrón, sino de formar una familia, de tener una familia estable, de crecer con mi hijo. Tengo un hijo solamente, pero quiero y he querido siempre, desde que es bebé, crecer con él, estar con él. A ti ¿quién? Vamos a ir a un corte, pero ahorita regresando quiero que me digas, ¿a ti quién te enseñó a ser un papá diferente? Porque el ejemplo que tú tenías y lo que hemos estado platicando es, bueno, tú tenías un papá ausente, entonces ¿a ti quién te enseñó a ser diferente como padre? Nos vamos a un corte, en un momentito regresamos. Buena pregunta. Bueno, ya estamos aquí de regreso y estábamos platicando con David. Perdón que traigo una menta porque no sé qué traigo en la garganta que me está haciendo toser y toser. Pero, David, yo te pregunté, ¿qué fue lo que a ti te sirvió para ser un papá diferente? Porque hemos estado yendo aquí y, bueno, de hecho tenemos aquí a tu lado a José Luis, que justamente nos decía que él sí repite el patrón, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que a ti te hizo aprender a ser un papá diferente? Bueno, definitivamente Dios. Dios fue el que me ayudó a ser un papá diferente, repito. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Yo me acerqué a una iglesia cristiana y ahí crecí. Ahí, a través de la Biblia, pude ver lo que Dios establece, cuáles son las funciones de un padre, qué debe hacer un padre. ¿Qué fue lo que aprendiste? Aprendí que primero un hombre tiene que amar a su esposa, debe saber amar a su esposa. Dios nos dice que debemos amarla, no entenderla, porque es bien difícil entender a las mujeres, pero amarla sí. Dios muchas veces repite, maridos amen a sus mujeres, maridos amen a sus mujeres. Entonces aprendí a amar a mi esposa, llevo 25 años de casado, 26, y tengo un hijo de 17 años, nos tardamos 9 años para tener a nuestro hijo, y a través de amar a mi esposa, él ha visto yo lo he visto a él en un equilibrio, porque como yo decía antes, a mí sobre todo lo que me pasaba era que no tenía seguridad como ser humano, por la situación de los apellidos, por la situación de no tener un papá en casa, ¿no? De como alguien dijo, sí eran las fiestas del Día del Padre y pues ¿cuál papá? No había que socialmente está establecido así, ¿no? Pero esto del hijo natural, ya lo han quitado, porque es un error. Gracias a Dios. Sí, realmente porque pues es una tontería, o sea, digo, tu mamá pues no te tuvo sola, ¿no? O sea, claro, hubo un varón ahí para que ella pudiera procrearte a ti, y entonces, bueno, pues natural nada, ¿no? Eso es importante, porque esos son los dolores que de repente vamos cargando. Pero entonces, el día de hoy te consideras un papá diferente. Cuando tienes dudas, ¿regresas a la Biblia? Regreso a la Biblia. En alguna ocasión tuve la oportunidad en una plática nos enseñaron que si nuestro papá nunca nos abrazó, si nuestro papá nunca nos dijo te quiero,
si nuestro papá nunca nos dijo una palabra de bien hecho, tú puedes, eres el mejor, o alguna palabra de ánimo, ¿no?, que los papás debemos dar a nuestros hijos, yo aprendí que debía perdonarlo. Y lo hice. Yo a solas, en oración, lo hice. Le dije a Dios que decidía a perdonar a mi papá. Eso me trajo mucha sanidad. Claro. Lloré como nunca y fui sano, ¿no?, de esa situación. Ahora por eso puedo hablar de eso. Ahora por eso puedo enseñar a otros padres que hagan eso, que perdonen, ¿no? Los hijos que no tuvieron un papá, que perdonen, es muy importante. A ver, vamos a preguntarle a los especialistas, ¿qué pasa cuando hay una persona que no tiene creencias? Por ejemplo, estamos viendo el caso de David, él tiene una creencia muy firme y entonces la creencia lo ayudó a salir adelante. ¿Qué pasa con las personas que no tienen una creencia de este tipo? Pienso que en un escenario saludable el ser humano tiene una referencia de mamá, una referencia de papá. Y si por una u otro medio yo limpio, sano mi idea de la paternidad, ¿sí? Él dice perdona, yo diría como sano y acepto. Cada quien tenemos los padres y las madres que nos tocó. ¿Ok? Les cambio por ella su papá y su mamá. Y con eso que nos tocó podemos hacer cosas maravillosas, aceptando, ¿no? Entonces, aceptando que esta es mi madre, este es mi padre y aprovechando toda esa circunstancia para seguir adelante. Si no está padre, entonces ya el compañero nos dice fue a través de la religión, de la iglesia, si no, son los referentes de los otros. Pero creo es que lo importante pasa, es poner una buena imagen. Pero ¿qué pasa cuando no puedo hacer eso porque mi papá abusó de mí, mi Okay. papá estuvo ausente, me golpeó innumerables veces? Que esa es la realidad que estamos viendo en muchos casos. Como ¿qué dice compañero, ¿cómo le hago? quizás sí terapia. Y en proceso, yo te diría que la catarsis, como bien se señala en terapia, primero desahogo mi coraje, desahogo mi dolor, digo todo lo mal que me siento, todo lo que me ha afectado, saco y ya puedo después limpiar. Pero no salgamos con que papá y mamá te abrazo luego, no. Permíteme pasarte la cuenta, permíteme decirte lo que me dolió, permíteme decirte que tu ausencia pesó y esto lo tengo aquí así. Pero después sí. sano, Perfecto. después resuelvo, después sigo adelante. A ver, Mauro, por favor. La religión es un elemento pues, muy importante para muchas personas, está presente más allá de lo que a veces queremos aceptar, y qué bueno cuando se puede dar desde un ángulo constructivo para el desarrollo del ser humano. Pues, ¿no? Ahora, no es el único referente, hay otros, está la psicoterapia, está el trabajo de autoapoyo en grupos. Están creciendo en México está creciendo en México la posibilidad de que se creen espacios de atención para hombres, en donde podamos reflexionar respecto de cómo hemos construido lo que somos, quién soy, y reflexionar sobre temas que son fundamentales, entre ellos o entre otros el de la paternidad como un aspecto muy, muy, muy importante en términos de cómo me desarrollé o cómo está afectando mi vida la presencia o la ausencia de ese padre. Pues, ¿no? El diálogo con mi padre, en cualquier forma, el diálogo simbólico, el diálogo real, es significativo para poder procesar muchos aspectos que a veces quedan, digamos, que afectan mi bienestar. Pues, ¿no? David hablaba del perdón como un aspecto fundamental, pues, y no cabe duda que efectivamente es una cuestión que nos libera de muchas cargas. Pues, ¿no? El perdón, el no cargar el resentimiento, el odio, ese tipo de emociones que también carcomen internamente lo que soy, por supuesto, se puede dar a través de un contacto espiritual o de una vía racional que a través del contacto con mis emociones me permite ir sanando. Entonces, hay más alternativas también. Por favor, Mira, a mí retomaría lo que hablábamos hace rato de la función paterna. Decíamos que es función porque la puede hacer un hombre o una mujer. Al escuchar a cada uno de ellos, lo que yo interpreto es que en el caso de David, seguramente hubo algo o alguien que en diferentes momentos le marcó un límite. Pensando en los niños chiquitos, regreso a esta idea, a estos padres jóvenes que tienen niños. Instaurar función paterna es, por ejemplo, poner un horario. Se va a sentar a comer de las 3 a las 4 y hacerlo sistemático. Se va a poner a hacer la tarea de las 4 a las 5. Eso se va instaurando en la mente del niño y a lo mejor me hace berrinche y a lo mejor no quiere hacerlo y a lo mejor me dice que soy el papá más malvado del mundo.
si yo no respondo con violencia a su negativa, a su rechazo natural y sano, ¿sí? De no querer, de querer imponer su voluntad, si yo me mantengo firme como figura de autoridad sin violentarlo, eso va a hacer que él incorpore poco a poco una imagen, ¿sí? De autoridad respetable, ¿sí? Aunque sea grosero en algún momento, que a la larga le va a dejar esto, por ejemplo, oportunidades en la vida donde va a poder captar y conectarse con una iglesia, con un deporte, con alguna actividad en donde las reglas y las normas son un valor importante ya incorporado, ¿sí? Y puede pasar con familias donde hay mucha violencia. Si hay alguien por ahí que te da estos límites de una manera respetuosa, esa persona se vuelve admirable. Yo tuve un maestro que en alguna época yo era muy gris, y recuerdo ese maestro que me trató siempre con respeto. Y eso se me quedó ahí y me dejó la sensación de que yo podía ser valioso. Ya estoy aquí haciendo terapia, pero un día un profesor me dijo que yo no servía para nada. Y bueno, hoy estoy aquí en Diálogos, ¿no? Claro. Esa figura que un día me dijo, tú eres valioso, que me llamó por mi nombre, me dio un elemento que se quedó en algún lugar muy, muy guardado y me sirvió, ¿sí? Entonces, creo que si como adultos vamos entendiendo el lugar que tenemos, el poder que tenemos sobre los niños, para en cualquier oportunidad, cualquier persona, el que me encuentre en la calle, tratarlo con dignidad y con respeto como autoridad, ponerle un límite, creo que estoy contribuyendo desde un punto de vista social a construir esta función paterna. Claro, y sobre todo, bueno, esto vuelve a poner sobre la mesa esta idea de las familias monoparentales, que no quiero que quede de lado porque es parte de lo que tenemos que discutir el día de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, no necesariamente tiene que ser, como dices tú, una figura masculina o femenina, sino más bien es la función que ejercen esas figuras para que yo pueda desarrollarme como persona y poder pararme en cualquiera de las circunstancias que Por elija. supuesto, y las estadísticas te lo muestran hoy. Hay estudios de familias monoparentales, familias homosexuales, en donde sus hijos están mucho más sanos que los hijos de parejas heterosexuales, porque no depende del género, del sexo, depende de otras cosas. Claro, eso es bien importante para romper con todos estos mitos. Y bueno, por aquí tengo a Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu historia? Pues bueno, yo soy madre soltera, mi niño tiene 5 años. Bueno, el papá se fue. El papá se fue. En el momento que se enteró que yo estaba embarazada, él dijo que no También quería. Era mago como el de David. Era mago también. De eso lo dijo. Y sí aparece de repente. Ah, sí aparece. Sí aparece de repente. No sé si fue mi error, porque de hecho mi niño tiene mis apellidos. ¿Cuál fue tu error? Presentarlos. O sea, de repente un día escucho a mis sobrinos que le dicen a Santi, tú no tienes papá. Y yo me quedé así de, no, sí tiene papá. Entonces él empezó a preguntarme, porque obviamente la figura paterna que tiene mi hijo en este momento diario en casa es mi papá. Pero obviamente no puedo engañarlo, él sabe que es su abuelito. Perfecto. Entonces, pues se me ocurrió un día hablarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues el niño necesita conocerte. Y salimos al cine. A mí me dio como mucha curiosidad porque yo le decía, vamos a ir a que conozcas a tu papá. Y llegando allá, pues iba muy emocionado a conocer a su papá y le decía tío. O sea, tío David, y para allá, y tío David, todo era tío David, hasta ya después de un rato, obviamente él me dijo, ¿no le dijiste que soy su papá? Y yo le dije, pues sí, pero ahí tú vas a tener que ganártelo, ¿no? O sea, para que él te diga papá, pues yo no lo voy a obligar. ¿Por qué crees que te equivocaste al presentarlos? Porque precisamente hace apariciones, yo creo que cuando es Día de Reyes, si hay algún regalo para Santi, él va y se lo entrega. Y de ahí puede pasar, yo creo que, haciendo cuentas, el año pasado, por ejemplo, lo vio como 4 veces en el año. ¿Santi te pregunta por él? Sí, o sea, después de que lo ve, él me dice, ¿y mi papá David? Y de hecho, yo noto, por ejemplo, que mi papá se pone celoso, ¿no? Pero yo sentía que tenía que presentarlos, pero ahora tengo una situación porque el niño está teniendo conductas muy, hasta cierto punto agresivas, está muy enojado. Estamos yendo a terapia psicológica, de hecho, los dos. ¿Qué edad tiene él? Dice 5 años.
¿Y por qué el que comenta por qué está enojado? Bueno, en terapia yo he escuchado la terapia, que porque están jugando la psicóloga y él, y es así de, oye Santi, ¿le hablamos a tu mamá? No, a mi mamá no. Entonces a tu papá, no, tampoco. Y es cuando grita más. Entonces, obviamente yo ahorita como que estoy también captando muchas cosas, ¿no? Porque yo siento que me desespero, siento que es como demasiada presión, porque como decía usted, para tener una situación exitosa, pues deben de estar al 100%. Entonces siento que sí faltan la otra parte, pero esa otra parte no quiere estar. Claro, y a mí me no va a afecta. estar, ¿no? A ver, pero volvemos al mismo tema. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Se equivocó o no se equivocó? Por favor. A ver, a mí me parece que tener herramientas siempre ayuda. Sí, a ver, ¿ustedes pueden cambiar la llanta del coche sin herramientas? Pues nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, mira, en trabajo con los niños, la posibilidad de que ellos expresen todo su sentimiento y qué pasó, cómo te sientes, etcétera, va a ayudar. Pero más en concreto. Hablen a Canal 11, busquen en su ciudad, en donde estén, hay lugares de apoyo. Bueno, podemos recomendar a Gendes, podemos recomendar a muchos lugares. Busquen, por favor, la ayuda. Y me parece que estás haciendo lo correcto y que esa terapia va a ayudar para que él se exprese y vaya con el tiempo acomodando este tipo de situaciones. Pero en una probeta, se está caliente, le ponemos la reacción, la tapamos, la cosa estalla. Permitir que podamos, en esta educación emocional, permitirnos expresar nuestras emociones para irlas acomodando. A ver, por favor, Marco, pidamos ayuda. Sí, yo creo que no cometió ningún error. Considero que estuvo bien que presentara al niño con su papá, porque el papá, aunque no se ve demasiado responsable, tampoco se ve que lo rechace, y algo le brinda, aunque sea 4 veces al año, es mejor a que fuera nada o a que fuera rechazo. Me parece muy bien en este caso la participación del abuelo como figura paterna. No tiene que ser el nexo consanguíneo, lo importante es el papel de darle protección, de darle seguridad, de estar en cercanía emocional, en intimidad familiar, y eso es muy importante. En el caso de David también, su mamá pues cumplió un gran papel ahí, por eso David tiene una actitud mucho mejor. Incluso el hecho de que se haya acercado a la religión, a la Biblia, habría que preguntar cómo fue, y seguramente en la historia de David no solamente está la mamá, debe haber también otros elementos que lo hicieron tener esta vocación, incluso de acercarse a la Biblia. Yo tengo aquí una duda, porque Marco, tú estás diciendo, bueno, aunque sea 4 veces al año es mejor que nada, pero entonces estamos contradiciendo lo que hemos estado diciendo en el programa, porque no es necesario a fuerzas que esté el papá. No y es si el necesario, papá pero es conveniente. Pero si llega 4 veces al año y lo que está haciendo es hacer sentir mal a este niño, si es conveniente, no es conveniente, ¿de qué hablamos? Mira, yo me iría a preguntarle al niño, porque quizás esas 4 veces para el niño son suficientes. No es y entonces habría que ver pero cómo si lo vive. mira, está diciendo ella que no son suficientes, sigue pidiendo por él. Claro. Sí, porque sí pregunta. De hecho, una vez sí me preguntó que por qué no estaba con nosotros. Y, por ejemplo, o sea, mi papá pues es su figura paterna, pero como quiera que sea son abuelos, y siempre tengo como ese conflicto de yo ya puse la regla y el abuelo, vente mi amor, no, vente mi amor, o sea, es el apapacho, los abuelos, entonces sí como que siento que estoy teniendo también ese problema con poner disciplina, ¿no? Mira, yo creo, lo que yo te recomendaría, lo mejor que puede hacer en este caso del papá, si el papá quiere seguir participando, yo no lo borraría del mapa, aunque lo haga de esa forma, pero sí hablaría con la verdad con tu hijo y a ver cómo se siente que este papá de pronto aparece. Pregunta de pronto que cómo se lo dice, Miguel. Él dice, ¿cómo se lo digo? Exploraría cómo te sientes. O sea, jugando. Oye, ¿cómo te sientes de que papá viene y luego no viene? Jugando es una manera, dibujando. Pero Miguel, nada más que, sí. Si no me voy a... Dinos, Marco, voy para allá. No, mira, hay que entender también que esto es un proceso, pues. No es un error el haberle el vinculado al niño con su papá, me parece que es algo que de todas maneras era un hecho y el niño lo demandaba. La otra cuestión es que es un proceso que va a implicar etapas en donde la responsabilidad de él, del papá, por supuesto que juega un factor importantísimo que hay que hacerle ver al niño, en una lógica en la que no compita con la figura del abuelo, sino que logre distinguir. Y ahí sí entra la asertividad tuya, Nancy, de cómo puedo a través del juego, a través de la verdad, en diferentes momentos, expresarle con asertividad a Santi
lo que va ocurriendo. Muy bien, con esto nos vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Ya casi se nos termina el programa y bueno, quiero aprovechar el espacio para agradecerle a toda la gente que nos ha llamado del interior de la República. Estamos atendiendo todos sus comentarios y también lo quiero invitar a que la próxima semana no se pierda el programa. Vamos a hablar de la moda en los adolescentes. ¿Qué sucede o por qué los adolescentes en esta etapa en especial en donde viven y experimentan tantos cambios? Uno de estos cambios también se refleja en su forma de vestirse, en la forma en la que se reúnen con ciertos grupos en los que se identifican a partir de la moda, a partir del físico. Vamos a hablar con los papás, que algunos de ellos no están de acuerdo en la forma de vestir o en la apariencia de sus hijos adolescentes, y también vamos a escuchar a los adolescentes a ver qué nos dicen, por qué se comportan y se visten de tal manera. Si usted quiere participar, ya comience a mandarnos sus mensajes y a llamarnos. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho en el programa del día de hoy y después lo invito a que escuchemos un testimonio de un padre que queda viudo y de cómo le hace para sacar adelante a sus hijos. Entendemos la masculinidad como un proceso histórico que va cambiando en el tiempo, define lo que es la construcción social de lo que significa ser hombre en un contexto dado. En México prevalece todavía un horizonte marcado por la figura machista como el deber ser hombre. Hombre y mujer somos potencialmente capaces de adquirir características femeninas y masculinas desde lo que creemos que es masculino y femenino. Para mí lo masculino y femenino está determinado por la biología, que necesitamos trabajar más en la inteligencia emocional, porque al final de lo que estamos hablando es de desarrollar estas competencias que... Hay como dos funciones generales que se necesitan en la vida humana, ¿no? Que por una parte es la protección, la seguridad, y por otra parte también se requiere la ternura, la suavidad, Claro. la cercanía emocional. Más vale la verdad, por dura que esta sea, que un secreto, una mentira, una parchadita, una modificación a la realidad. Porque finalmente se va a descubrir, y si se descubre, ya mañana nos van a hablar de la pérdida de la confianza, ¿no? Si yo ya viví algo duro, que eso me sirva para no repetirlo a los demás. La vida nos regala ser padres de corazón. No eres mi hijo o mi hija biológica, pero agradezco a la vida que yo pueda tener la oportunidad de hacerlo. La condición para ser un padre de corazón es que respetes al progenitor. Si tú tienes un hijo o una hija y hablas mal de su padre o madre biológica, pierdes la autoridad. Tuve 2 niñas y un joven, bueno, todos eran niños. Hace 34 años enviudé, mi esposa falleció de 33 años y mis hijos estaban de 5, 7 y 9 años. Pues a raíz de que mi esposa falleció y que veía yo a mis hijos tan pequeños, tomé la decisión de cerrar el negocio que yo tenía. Poco a poco me daba yo cuenta de la gran falta que hace una madre para sus hijos, para todos, pero para el varón más, porque el varón siempre está más pegado con ellos. Entonces se nota que los hijos sufren y no puede uno suplir ese cariño que les daba la mamá. Pero poco a poco, ¿no? Con salidas más frecuentes con el niño pequeño, incluso hasta fuera de México me lo llevaba yo. Me lo llevé varias veces a Veracruz y nos íbamos de pesca y total, fue una relación que incentivó la práctica hijo-padre y padre-hijo. El reto que yo tuve, y siempre lo estuve pensando, es la formación de un varón de todo tipo, ¿no? Mental, física. Cuando pensé que ya era tiempo de hablar de sexualidad con mi hijo, pues estuve buscando el momento preciso, el lugar preciso, y como siempre a él le gustó muchísimo el salir de México, el salir al campo, el ver lo verde de la naturaleza, los ríos y todo. No, pues ese es el lugar, ¿no? Yo pensé, ¿a dónde nos vamos? Pues nos fuimos a Acapulco. Ya después de nuestra primera plática, se me ocurrió prestarle mi coche. Sí, tenía 14 años. Y en Acapulco, y eran las 7 de la noche y no llegaba, estaba yo muerto de temor. Pero no, gracias a Dios ya llegó. Se portó como un hombre. Le pasé los valores que recibí de mi propio padre,
que fueron la honradez, la responsabilidad, el cariño, la familia, la relación padre-hijo es importantísima en el crecimiento del chico, ¿no? Porque si el padre tiene buenos principios, pues lo único que le puede pasar al hijo, al varón, pues son los buenos principios. Bueno, pues ya vimos este caso de este papá que estuvo presente y nos cuenta pues algunas de las cosas que a él le costó trabajo en ese momento, ¿no? Pero bueno, tenemos por aquí, ¿cuál es tu nombre? David. Otro David tenemos por aquí. David, cuéntame, tú te estás haciendo cargo de uno de tus hijos. Uno de mi hijo, el pequeño, bueno, ya al paso del tiempo, pues tengo problemas con mi papá porque él, por su trabajo, él no estaba presente. Yo me salgo de la casa, tengo problemas con la autoridad, al paso del tiempo. ¿Él en qué trabajaba tu papá? Mexicana de Aviación. Entonces él estaba volando todo el tiempo. Pues quisiera yo pensar. Sí, no. Yo era muy. Todos nosotros también. Era yo muy pequeño. Él, por situaciones que desconozco, me dejaba al cuidado de mis familiares, de diferentes familiares. Eso me llegó a tener un conflicto conmigo mismo al decir, mi padre no me quiere. Me salí de la casa. ¿Tu mamá no estaba? Ellos se separaron cuando yo era muy pequeño. ¿Y tú te quedaste con mi papá? Con tu papá. Sí, tengo más hermanos, pero yo soy el que, bueno, me quedo con mi padre. Esto que me hace en la vida ser una persona que odiaba a mi padre. Entonces, yo conozco a la madre de mis hijos, tengo 2 hijos con ella, por conflictos de carácter decidimos separarnos. Ella se lleva al mayor, yo me quedo con el menor, así se decidió. Y ahora yo no quiero que eso pase con mi hijo, el pequeño. O sea, se vuelve a repetir la historia. Por mi trabajo. No, a lo que me refiero es que como tus papás que deciden que ustedes como hijos, unos vivan con ella y otro con él. Así es. Igual ustedes lo deciden, ya después tú lo vuelves a decidir con tu pareja. Sí, así lo decidimos, ella se fue, se llevó al mayor, yo me quedo con el menor. ¿Tú dónde trabajas ahora? Yo soy servidor público. Entonces, ¿y tú también tienes mucho tiempo ocupado? ¿También te cuesta trabajo? Trabajo 24 por 24, 32 por 12, dependiendo. Entonces, ¿quién se hace cargo de tu niño? Ahora ya tengo en mi soledad, conozco a una persona que es la que me está ayudando mucho, ahora es mi pareja. Ella es una persona, no sé por hacer el destino, es una persona preparada que llegó a mí, ella es psicóloga social, me apoya bastante, tanto con mi hijo y conmigo, porque me ayuda a darme cuenta de lo que estoy mal. Me hace enfoques en, ¿sabes? Estás mal en esto, trata de mejorar en esto, y lo estoy haciendo. Ahora acepto que mi padre, bueno, es una persona que siempre voy a respetar. Sí siento coraje por que me haya dejado, ¿no? Pero lo respeto, él tuvo su decisión. Yo no quiero hacer lo mismo con mi hijo, por eso ahora yo lucho en el aspecto en que estoy con él en las tareas, voy por ir a la escuela cuando puedo. Ahora trato de reducir más mis horarios de trabajo para estar con él, para que no se repita lo que me pasó a mí. Muchísimas gracias, David. Gracias por tu comentario. Qué interesante. Un momentito, Sandy, tenemos muchas llamadas del interior de la República. Querían comentar. Y sabes qué, Cris, hay un aspecto también que comentan mucho en redes, que es la parte del peso social de crecer sin un padre. Muchos que comentan que los molestaban de chiquitos, que por ejemplo aquí nos comenta Verónica, mi hijo actualmente tiene 19 años, fue difícil vivir sin la presencia de su padre, sobre todo por la sociedad, fue muy señalado, soy madre soltera y eso fue lo que lo hizo más complicado. Lo ideal es que esté la pareja, pero a veces tenemos que valorar y si no hay un ambiente de armonía y amor, a veces es preferible criarlos solos. Pero sí, socialmente esto también pesa mucho a los niños, sobre todo bueno, en cierto momento de su vida que pueden ser más vulnerables. Y Raúl Campos nos hace un comentario, dice que considera que hace falta preparación a los adultos, por ejemplo, pláticas de capacitación para ayudar al hombre a ser padre, a la mujer a ser madre, como una responsabilidad que es de ambos. Dice, tenemos que reeducar a los adultos para saber convivir en el hogar
y saber tratar a nuestros hijos. ¿Qué Claro. nos pueden decir de este aspecto Claro. del Sí. peso social? Sí, me parece que si repetimos muchas cosas y las estamos de alguna manera, y si vemos, por ejemplo, fechas, edades, cuestiones de nacimiento, actitudes, estamos como repitiendo. Y tendríamos que, precisamente, la opinión, estoy muy coincidente con la opinión, de buscar ayuda. Haré una metáfora. ¿Qué hacían los celulares de hace muchos años? Solo podemos llamar. ¿Qué hacen los nuevos celulares? Todo. Bueno, ir a Computadoras. terapia, ir a estos talleres es como meterle software, meterle información útil, potenciarte, crecer. Cuando entonces quiero quedarme yo como solo hago llamadas, o quiero verme enriquecido con posibilidades, con conocimientos, con sabidurías que me permitan resolver, porque la cosa está difícil. Sí, de hecho, entonces pidamos ayuda. Y estoy muy de acuerdo. Vamos a los centros, a los lugares donde nos puedan ayudar para enriquecer nuestra Es tan generalizada la situación de conflictos emocionales que es ampliamente recomendable que casi todo el mundo fuera a algún tipo de servicio terapéutico y nosotros los psicólogos dar un servicio de calidad, porque a veces, por ejemplo, en algunas instituciones como el DIF hay el servicio, pero están bajo presión, incluso les ponen metas de atender cada vez más número de personas y eso no es conveniente para la psicoterapia. Y una propuesta que estamos haciendo desde la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y el Consejo Mexicano de Psicología es que estamos haciendo una iniciativa de ley para que haya una escuela para padres obligatoria en toda la educación básica que se requiere. Todas las escuelas privadas y públicas debieran de tener como parte de la formación de los niños asesoría a los padres de familia. Una vez al mes, las empresas dar facilidad a las instituciones para que los padres de familia fueran a un taller donde se trataran estos temas de cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser pareja, que también es muy importante, y no solamente psicología, otros aspectos también médicos, pedagógicos, que sería muy necesario y qué bueno que se pudiera impulsar esta iniciativa. Vamos a presentarla, esperamos este año, la iniciativa de ley ante el Congreso y ante otros congresos, tanto de México como de otros países, de que haya escuela para padres obligatoria. Pues muchas felicidades y sí, sería realmente bueno porque nadie nos enseña a ser papás, caray. Pues lo decíamos, ¿no? El peso de la sociedad también está presente efectivamente y a través de esos testimonios se puede constatar. No es algo que hay que minimizar, finalmente sí tiene impacto, sobre todo en etapas tempranas, en infancia, en adolescencia, y genera pues mucho desasosiego que es importante atender desde ahí y a la vez trabajar, si no se puede, en mi etapa adulta sí puedo trabajar mi niño interior, pues, ¿no? O sea, mi niño interno que de alguna manera se quedó por ahí tal vez con alguna situación compleja que requiere pues de sanar. Y la otra parte es totalmente coincidente mi comentario con lo que se acaba de expresar. Si estás en un punto de la República donde no hay espacios de atención, donde no hay un psicólogo, donde no hay alternativas, pues a veces tenemos que crearlas, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en esta lógica también de autogestión comunitaria para lograr que esquemas de este tipo puedan contribuir a sanar socialmente lo que pueda haber en las familias, pues, ¿no? Entonces, también tener una actitud proactiva es muy útil. Claro, pues en esta parte social a mí me queda el compromiso de todos, ¿no? De trabajar en la inteligencia emocional. Sí creo que la empatía es una tarea urgente, ¿no? Si pudiéramos educar a los hijos a ser empáticos, a los alumnos a ser empáticos, creo que ayudaría mucho. Hay colegios en Inglaterra, por ejemplo, que al entrar a clases tienen un código del 1 al 5, ¿no? Donde 1 es estoy deprimido, 2 estoy más o menos, 3 estoy contento. Y lo primero que hace el maestro al entrar es ¿cómo vienes hoy? ¿No? Y los niños empiezan a hablar de cómo se están sintiendo. Antes de aprender matemáticas y cualquier otra cosa, primero hablan de sus emociones. Y yo creo que eso es urgente, porque socialmente es cierto, hay mucha discriminación, hay mucho rechazo, desde la falta de respeto hacia el ser humano. Claro, sí, yo creo que en este sentido a veces los mayores problemas que hemos tenido fueron por el mal manejo de nuestras emociones. Sí. Entonces, por favor, quizá una de las habilidades básicas del ser humano, hombres y mujeres, es manejar nuestras emociones, tener la capacidad de ser a la altura de las circunstancias, por difíciles que éstas sean. Bueno, ¿por qué no pedir ayuda? Ahora, mucho de lo que se requiere es una campaña o lógicas que promuevan la participación del hombre en estos procesos. Sí. O sea, que desde una lógica responsable otra vez. Por ejemplo, ¿cómo calificarías tú una masculinidad nutricia? Pues aquella que integra en la persona los elementos fundamentales para su buen desarrollo, ¿no? ¿Qué es esto? El contacto de sus emociones, la expresión de esta con libertad y respeto,
la cuestión de formarse, para aprender a ser un ciudadano pleno y responsable también, y obviamente la posibilidad de tener una actitud empática, en este caso con el otro 50% de la población, que son las mujeres, incluso más, para poder modificar muchos de los esquemas que hasta ahora nos siguen colocando pues en una lógica de privilegio, y donde, te decía al principio, es muy cómodo y de repente pues no cambia, ¿no? Lo que se decía hace rato, se pueden promover todas las escuelas para padres que quieras, pero si el masculino, si el hombre no atiende esa convocatoria... Obligatoria. Bueno, si es obligatoria ya... Sí, el hombre, sobre todo, que es los que más trabajo cuestan, no llegan. Sí, nosotros tenemos algunos criterios importantes de lo que debiera ser la educación de padres a hijos, pero en este caso del varón, y tres, me gustaría mencionar uno, es el diálogo receptivo, es decir, los padres no siempre decir un discurso frente al hijo de lo que debe ser, sino escucharlo, que es fundamental. Obviamente el juego padres-hijos, y algo que también le estamos dando mucha relevancia es el darle una hora, una media hora a la semana, por lo menos, de intimidad. ¿Y qué vamos a entender por intimidad? El diálogo de dos personas, porque a veces los padres, por el trajín y por las ocupaciones, solamente trabajan con los hijos como un colectivo y no le dan esa cercanía que se requiere. Tanto padres como también ya las madres están dedicándole demasiado tiempo o demasiada atención a la parte económica, pensando que eso es lo mejor para los hijos, y hemos encontrado que no es así. A veces tenemos que sacrificar un poco de economía para darle mayor nutrición emocional. Gracias, Marcos, por favor. Mira, yo creo que una masculinidad nutricia para mí sería el esforzarme por entender y valorar lo femenino. Aunque, hay dichos como hay que quererlas pero no entenderlas, ¿no? Suena chistoso, pero al final lleva esta carga de descalificación y de evaluación a lo que es diferente a mí. Entonces creo que este respeto por la igualdad en los géneros sería importante desde lo masculino, obviamente también desde lo femenino. Perfecto, pues bueno, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias a los cuatro, de veras, gracias, ha estado riquísimo este programa, escuchar a las cuatro voces que estuvieron el día de hoy aquí. Por supuesto, también muchísimas gracias a todos los que vinieron, gracias por compartirnos sus testimonios. Saben que este programa tiene sentido porque pues ustedes están con nosotros y nos comparten sus historias. Gracias, Andy. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Vamos a postar algunas recomendaciones de bibliografía y de artículos. Gracias a la producción y gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.